Buenas tardes, televidentes de Telecafé. Bienvenidos a su nueva emisión de su programa del Derecho. Agradezco a las personas que han venido siguiendo nuestras emisiones y quiero compartirles que hoy vamos a abordar un tema de suma importancia y que afecta en la vida diaria a muchas personas. El tema que normalmente se conoce en la calle como ley de insolvencia. Para entender entonces qué concepto tienen las personas de lo que es la ley de insolvencia o llamada ley de insolvencia, vamos a preguntarles qué conocen de este concepto. Sí, conozco de la ley de insolvencia, que una persona está debe una cantidad de dinero y no tiene con qué pagar. Se somete a la ley de insolvencia para financiar la deuda. No tengo conocimiento. La desconozco porque la verdad los padres de la patria no nos la han dado a conocer. No sé, no sé. Tengo entendido que es cuando una persona pues cae en una situación de crisis económica, de quiebra como se dice. Esa es una insolvencia económica para mí. No, mi amor, yo no sé qué es la ley de insolvencia. La ley de insolvencia es cuando la persona natural o jurídica dice que no tiene dinero para pagar sus deudas y hace como una reliquidación de ellas. Bueno, ya tenemos claro lo que la gente conoce y entiende de la ley de insolvencia. Ahora tratemos el tema con un experto, nuestro abogado invitado, el doctor César Wilson Garzón, quien es abogado, tiene estudios superiores en finanzas, tiene diplomado como oficial de cumplimiento para lavado de activos y además en mecanismos alternativos para la resolución de conflictos. Él tiene 25 años de experiencia en el tema financiero, habiendo sido gerente de varias sucursales bancarias y de varias cooperativas. Entonces, no hay una persona más idónea para abordar ese tema, abogado de planta y al derecho, doctor César Wilson. Bienvenido. Amigo y doctor Carlos, muchas gracias. La verdad es que este tema es muy importante, puesto que está regulado en una ley que todos conocemos como el Código General del Proceso, la ley 1564 del 2012, que empieza a regir a partir de enero del año 2013. Esto se encuentra entre los artículos 531 y 576 de dicho código. Es una ley, digámoslo así, para que nuestros televidentes sepan que vamos a hablar de esa ley. Está contemplada en la General del Proceso y no es una ley muy conocida. Es una ley que, por el contrario, se ha intentado o se ha ocultado. Y por eso queremos en este programa ampliar un poco esa información. Y que además, doctor, también está contenida en el régimen de insolvencia, ¿cierto? Que digamos está diseñado específicamente en lo que tiene que ver con el tema conciliatorio frente a las obligaciones financieras. Es correcto, es correcto. En ese articulado lo que se hace es proteger, ayudarle a ese deudor que por una u otra razón ha cambiado su actividad económica y ha desmejorado su economía. Para nadie es un secreto que en Colombia ha habido problemas laborales. Entonces tenían unos sueldos, unos trabajos formales donde se ganaban 2, 3 millones de pesos y hoy en día muchas veces les ha tocado conseguirse sueldos mucho más bajitos en los trabajos informales. Y llama la atención un tema, y la gente dirá, bueno, ¿por qué crean una ley para la gente que no tiene cómo pagar las deudas? Yo quiero compartirles que todas las leyes de nuestro ordenamiento jurídico tienen que estar sustentadas en los mandatos de la Constitución Política de Colombia. Entonces vamos a entender que la Constitución Política de Colombia nos define como un país o como un Estado, más bien, un Estado social de derecho. Y en un Estado social de derecho priman las personas sobre los demás elementos que conformen el Estado. Y dentro de la Constitución, digamos que hay unos principios fundantes, es decir, los principios más importantes sobre los cuales se fundamenta la Constitución política, siendo estos la solidaridad, el trabajo, el bienestar general y la dignidad humana. Entonces vamos a entender que una ley como estas, en un concepto muy personal, seguramente puede estar
sustentada en esos pilares de la Constitución política, como lo son la solidaridad y la dignidad humana. Para continuar con el tema, los invito en principio a que demos una mirada a nuestra sección Derecho al Corazón, que abordó en nuestra anterior emisión el caso de aquellas personas que están habitando un remanente del barrio Villa Esperanza a modo de invasión. Miremos en qué va el tema. En el programa anterior, en Derecho al Corazón, se expuso el caso de 54 familias que ocuparon un terreno abandonado en el barrio Villa Esperanza del municipio de Villa María. Nosotros estamos acá por la situación económica de todos, pues hay personas que no tienen con qué pagar arrendo y cosas así, entonces tomamos la decisión de meternos acá para tener una vivienda. En calidad de agente oficioso, el abogado de Al Derecho Carlos Eduardo Escobar presentó una elaborada y bien sustentada tutela en la búsqueda de lograr proteger los derechos de estas personas, a la familia, a la vivienda y a una vida digna, sobre la cual la juez resolvió darle a la administración municipal 2 meses para hacer un censo con las personas ubicadas en dicho remanente, incluyéndolas en planes sociales y de vivienda, y posterior al cumplimiento del ordenado, adelantar las gestiones de recuperación del predio evitando el uso de la fuerza. Al Derecho se propone dar inicio a un nuevo proceso de acción popular con la finalidad de lograr que los habitantes de este lote puedan permanecer allí hasta que tengan una solución de vivienda. Ya habiendo hecho seguimiento a nuestro actual caso de Derecho al Corazón, vamos a continuar con nuestro tema del día: la insolvencia y cómo ésta se aborda dentro del ordenamiento jurídico para apoyar a las personas que están casi que en estado de indefensión. ¿Frente a quién? ¿Frente a quién, doctor? El sector financiero. Frente al sector financiero. Sobre todo ellos, ¿no? Los acreedores a los cuales tenemos que muchas veces acudir a intentar normalizar esas deudas, ¿cierto? Se ha llegado inclusive, Carlos, personas que han llegado hasta a pensar en el suicidio por las llamadas telefónicas, esos cobros coactivos que hacen algunas entidades presionando tanto a la familia, a personas de edad. Entonces, esta ley ayuda mucho a esas personas que están en esta situación. Precisamente hoy atendí un caso, una llamada telefónica de un cliente que dice: venga, a mi padre lo tienen asediado una entidad bancaria por una deuda de 80 millones que ni siquiera es de él, mi padre se gana el mínimo y está para enloquecerse, no duerme y piensa que le van a venir a sacar todas las cosas de la casa, ¿cierto? Entonces vamos a explicarle a la gente, a la par que vamos contándole qué es la ley de insolvencia, que es que las cosas de la casa ya casi que no se pueden embargar. Es correcto. Vamos a empezar primero diciendo que para nosotros acudir a esa ley de insolvencia, sigámosla llamando así, la ley de insolvencia, hay unas características, o sea, hay que cumplir unos requisitos, más bien. El primer requisito es tener 2 o más obligaciones en mora de más de 90 días, es uno de los requisitos. O que se lleve en contra de ese deudor un proceso ejecutivo, ¿sí? 1 o más procesos ejecutivos cobrando esas deudas. Eso. Entonces, para que dar claridad al concepto, un proceso ejecutivo es aquella modalidad mediante la cual se cobra jurídicamente, judicialmente, ante un juez, una deuda a una persona, direccionada a que esta persona pague o con su dinero, o bien sea a través del embargo de su salario, o bien sea a través del embargo de sus bienes. Entonces, eso es un proceso ejecutivo. Ok, Carlos. La otra condición es que las deudas que tenga con esos acreedores no sean inferiores al 50% del total de las deudas. Es decir, que si yo debo 100 millones de pesos, ¿cierto? Fue el crédito inicial, y en este momento debo 30 millones de pesos, no puedo acudir a esa ley. Debo de tener del 50% hacia arriba, ¿listo? Eso hay que tenerlo muy claro. Es decir, hay que tener viva más de la mitad de la culebra. Es correcto. Así en pocas palabras. Adicional a eso, lo que se busca con esta ley es que ese deudor pueda reunir a sus acreedores, manifestarles qué activos tiene, ¿cierto? Y qué pasivos tiene. Y empezar a llegar a un acuerdo en primera instancia de arreglo de esas obligaciones. Claro, porque es muy importante abordar aquí el concepto de conciliación. Y por eso tanto el doctor César como su servidor
pues están capacitados respecto de los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, dentro de los que cabe la figura de la conciliación. Entonces conviene, en este caso, llamar en principio a estos acreedores ante un centro de conciliación. Es correcto. Vamos a poner como ejemplo, doctor Carlos, que una persona tiene una deuda con un banco y no la pudo pagar porque bajaron sus ingresos. La primera opción es reunirse en un centro de conciliación o ante un notario en primera instancia e intentar normalizar esa obligación. ¿Cómo se hace? Se puede hacer bajo una reestructuración de crédito. Hay que separar la definición de reestructuración y una posible refinanciación. La refinanciación es cuando yo tengo un crédito, por ejemplo, de 2 millones, debo 1 y lo quiero refinanciar. Y la reestructuración es cambiar uno de esos mecanismos con el cual se autorizó ese crédito, como es la tasa de interés, incrementar las cuotas para que el valor de los plazos de cuotas, perdón, para que la persona pague menos. Esa es una reestructuración. Acá hay algo muy importante. Contamos en que ese banco o ese tercero, ese acreedor, acepte. Si ese acreedor no acepta, no se puede hacer nada. Doctor César, entonces vamos a continuar compartiéndole a la gente estos conceptos tan importantes después de comerciales. No nos vayan, que continuamos con unos tips bastante importantes para solucionar su situación caótica financiera. Bueno, después de estos importantes mensajes, vamos a retomar un poco lo que hemos visto respecto del tema del día en el transcurso del programa. Estamos atacando el tema o tratando el tema de la ley de insolvencia y hemos contado que pues, es un mecanismo creado para aliviar a las personas que se encuentran en difícil situación económica, y es muy importante cuando me refiero al concepto personas, ¿a qué tipo de personas me refiero? Sí, esto va dirigido a personas naturales no comerciantes. Y estábamos hablando, Carlos, de ese primer momento que es la conciliación con esos acreedores. Cuando el acreedor no acepta ese arreglo, pasamos a una segunda posibilidad, que es dar o entregar esos activos, los activos que posee ese deudor, como parte de pago, ¿cierto? O pago total de la deuda. Pero acá hay que aclarar que no son cualquier clase de activos. Hablamos de activos como son los inmuebles o vehículos. Porque acordémonos que anteriormente los activos, como era el televisor, la nevera, esos activos se podían embargar. Hoy en día la ley los protege y son inembargables. Entonces yo puedo pagar o dar en dación de pago, lo que llamamos dación en pago, los inmuebles o vehículos automotores. Es correcto. Inmueble, todo aquello que no se transporte de un lado a otro. Y como mueble, solamente que se pueda transportar los vehículos automotores. Ahora,
estoy obligado a dar en pago mis bienes en un momento dado. Frente a un proceso de conciliación, pues hay que mirar la conveniencia de ello. Es decir, ¿a qué va dirigida esa conciliación? A que si yo tengo un inmueble que vale 50 millones y mi deuda es de 80, 90, pues con esa dación en pago de ese inmueble quede saldada la deuda. Entonces casi que me estaría condonando una muy buena parte de esa deuda. Es correcto, lo que busca esta ley es que si mi capital, si mi activo total es inferior, la ley, digamos, me protege y quedan todas las deudas sanadas. Al quedar las deudas canceladas, empieza una nueva vida financiera, que es lo que busca la ley en primera instancia, que la persona no quede toda la vida amarrada a esas obligaciones. La ley le está diciendo, pague con esos activos y queda todo subsanado. Pero ahora el problema es cuando no hay activos, ¿sí? Y cuando no hay nada. En ese momento la persona lo que tiene que hacer es acudir ante un juez y buscar lo que le llamamos liquidación patrimonial. Cuando se realiza la liquidación patrimonial, lo que determina el juez es que la deuda desaparece. Entonces ya ese banco o esa persona, ese tercero, no nos puede cobrar bajo ninguna instancia, ni siquiera jurídica. Ahora, eso no es tan fácil. Es decir, no es que, venga, yo debo una cantidad de dinero X y entonces voy a hacer esto, así tenga cómo pagar, voy a decir que no tengo cómo pagar, porque eso trae unas consecuencias. Claro que sí. ¿La consecuencia cuál es? La consecuencia es prisión de 1 a 6 años. Es decir, que lo que se le invita aquí a la persona es entregar una relación de todos sus activos reales, ¿cierto? De todos sus pasivos reales y hacer esa negociación con todos sus acreedores. De lo contrario, podrían infringir la ley y pues verse envueltos en problemas legales. En calzas prietas respecto a la ley, porque ya no sería acogerse a la ley de insolvencia, que hemos llamado ley de insolvencia aquí, sino estafar a sus acreedores, defraudar a sus acreedores. Ahora, me parece importante que hagamos referencia a unos conceptos que hemos utilizado a lo largo del programa y es activo y pasivo. ¿Qué es un activo? Un activo es todo bien dentro del patrimonio que pertenezca a una persona. Una casa, una cuenta del banco, en fin, es mi activo. Debo tanta plata, ese es mi pasivo. Pasivo lo que debo, activo lo que tengo. Muy bien, para continuar con este importante tema, queremos compartirles a ustedes nuestra edición Gobierno al Derecho, un caso de éxito respecto de la administración de una empresa social del Estado. Estamos hablando del Hospital de Filadelfia. Para ello hemos invitado a su directora, la doctora Mónica, y la tenemos en esta edición. Escuchemos qué tiene para contarnos ella. Las empresas sociales del Estado, prestadoras de servicio de salud S, fueron creadas mediante la Ley 100 de 1993. Constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas o reorganizadas por la ley o por las asambleas o consejos. El objetivo de estas entidades es la prestación del servicio de salud, entendidos como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del sistema de seguridad social en salud. La S Hospital San Bernardo fue creada por el Acuerdo 003 de 1993 por el Consejo Municipal. Significa que es una empresa social del Estado, del orden municipal y con carácter descentralizado. Desde que soy gerente hemos logrado impactar en la salud del municipio con un enfoque en salud pública colectivo, visibilizando las poblaciones vulnerables. Hemos hecho un trabajo muy fuerte en la visibilización de la comunidad indígena en Vera Chamí, la parcialidad indígena al Palmar, que llegó como un asentamiento al municipio. Prestamos los servicios de salud con un enfoque intercultural, respetando los derechos y la medicina tradicional. El hospital fue categorizado en riesgo medio para la vigencia 2017, sin embargo hemos logrado impactar el aspecto financiero, el aspecto de prestación de servicios de salud,
logrando para el 2018 cerrar la vigencia con un buen superávit. El Hospital San Bernardo de Filadelfia Caldas, en cabeza de la gerente Mónica Eugenia Morales Carmona, bacterióloga, especialista en administración en salud y candidata magíster en salud pública, recibió un reconocimiento por las estrategias y logros alcanzados durante su gestión. Tenemos caracterizada a toda la población desde el aspecto de la salud pública en el Observatorio Social de Salud del Departamento de Caldas. Fuimos reconocidos como uno de los municipios que ha impulsado la estrategia de atención primaria social que está establecida en el plan de desarrollo del gobernador y que se está materializando a través del apoyo de la Dirección Territorial de Salud y de los demás hospitales del municipio. La calidad relacionada con la atención efectiva, oportuna, personalizada, humanizada y continua, de acuerdo con los estándares aceptados sobre los procedimientos científicos, técnicos y administrativos, mediante la utilización de la tecnología apropiada, de acuerdo con los requerimientos de los servicios de salud que ofrecen y de las normas vigentes. Gracias a la doctora Mónica por su importante intervención dentro de nuestra sección anterior, Gobierno al Derecho, y damos continuidad a nuestro tema del día, que hemos venido abordando y al que hemos llamado acá, lo que mucha gente dice, como ley de insolvencia. Básicamente es que no es que haya una ley de insolvencia como tal, sino un articulado dentro del Código General del Proceso, de los artículos 531 al 576, que direccionan la manera en que una persona que esté aquejado o agobiado por las deudas y no tenga cómo cubrirlas, debe actuar ante la jurisdicción para aliviar o soliviar esta situación. Y el régimen de insolvencia que alude el concepto de la conciliación frente a estos acreedores, frente a estas deudas. Veníamos entonces hablando, doctor César, de las consecuencias que puede traer. Sí, es correcto. El tema de que, venga, es que yo sí tengo cómo pagar, pero no quiero pagar, entonces me voy a acoger a este régimen de insolvencia o a estos beneficios de ley contenidos en el Código General del Proceso, hay unas consecuencias penales. Una diferencia muy grande entre estar insolvente y no querer pagar es que puedo estar cometiendo un delito y puedo estar defraudando a mis acreedores. 1 a 6 años de cárcel. Se ha dado, es correcto. Sí, lastimosamente se han dado casos, muy pocos, porque como decíamos, la ley es muy poco conocida, valga la redundancia, y por eso las personas cometen ese error. Acá la invitación es que se asesoren de profesionales del derecho para que esta situación no llegue hasta ese punto. Que utilicen la norma y la ley como es, porque si bien la ley les da unas posibilidades y unos beneficios, como es poder volver a la vida crediticia, ¿cierto? Empezar de cero por sus cambios en la situación financiera, pues también los puede llegar a castigar por decir mentiras. Tuvimos un caso donde la persona 4 meses antes de solicitar la ley de insolvencia, acudir a la ley de insolvencia, pasó los bienes a terceros para defraudar precisamente a esos acreedores. Cuando eso se logra demostrar, pues queda la persona más bien purgando una pena en lugar de un beneficio. Doctor César Wilson, muchas gracias por su acompañamiento, grato como siempre, dentro de esta emisión de nuestro programa, y queremos invitar a la teleaudiencia para que nos acompañe en la próxima emisión, miércoles 5:30 de la tarde, donde trataremos otro tema jurídico de interés general para que usted tenga claridad sobre esos conceptos del derecho que todo el mundo debería conocer, pero que desafortunadamente no han tenido cómo acceder de una manera clara a estos conceptos. Entonces, gracias por su compañía, los espero dentro de 8 días.